Para los nuevos, los que vinieron por primera vez, si me ven muy cariñosos con esa mujer es porque es mi esposa. Tengo el derecho y la obligación de ser cariñoso. Aleluya. Buenos días. Dios los bendiga. Bendecidos días de verano, de calor sofocante. ¿Hay alguien que tiene calor en estos días? Dios mío. El otro día oraba al Señor y le digo, Señor, baja el termostato del horno, porque estamos que nos asamos del calor. Pero qué hermoso el sol que nos dio el Señor. Es hermoso todo lo que hizo Dios. Y así como todo lo que hace Dios está bien, y todo lo que hace Dios es hermoso, Dios hizo una hermosa iglesia. De toda nación, de todo lugar, allí donde nos podamos encontrar, de todas las culturas del mundo, Dios hizo una sola iglesia. No sé cuántas naciones habremos representadas aquí, seguramente más de 10. Pero mi querido hermano, para Dios no hay fronteras. Para Dios no hay muros divisorios. Para Dios la iglesia es una y es preciosa. Así que mi querido hermano, el que tenés al lado, que a veces a lo mejor te hace renegar un poco nomás. No solamente para Dios, para ti también tiene que ser hermoso o hermosa. ¿Alguna vez le dijiste te amo a tu hermano? Como cuesta, ¿eh? Especialmente entre hombres, ¿no? Porque queda medio raro. Y más en este mes. Ay, Señor. Me pusieron el día del orgullo el día de mi cumpleaños. Yo no sé qué me quisieron decir. Soy un hombre felizmente casado con mi esposa. El mundo celebra el pecado. Y la iglesia tenemos que celebrar a Cristo. Pero no lo celebro un día. Celébralo cada mañana. Celébrelo a cada instante. Celébrelo a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. Haga como Daniel, celebre, festeje. Y si le dicen que no puede orar, abra las ventanas de su casa. Y que lo vean orando a su Dios. Aunque en este mundo nos dicen que nos tenemos que doblegar ante otros dioses, ante otras tendencias, que tenemos que postrarnos ante los pensamientos de este mundo. Que si no piensas como el mundo piensa, entonces estás out de la sociedad, estás fuera de la sociedad. Eres un retrógrada, ¿no? ¿No escucharon alguna vez esa palabra? Retrógrada. Qué lindo, qué lindo piropo. Cuando a veces en las redes sociales, yo soy medio peleón, eso es cierto, tengo a veces el ánimo de Pablo. Y entonces me meto y a veces peleo un poco en las redes sociales. Si veo alguna cosa así medio sacada de contexto, ahí le pongo mi comentario. Muchas veces me ponen, eres un retrógrada, eres un homofóbico, eres un de todo, me dijeron. Lo que todavía no me dijeron es calvo. Que es lo único que sería cierto. Me han dicho de todo en las redes sociales. Pero yo celebro a Jesús. Y celebro el orden que Dios estableció en la tierra. Porque mis queridos hermanos, nos guste o no nos guste, nos parezca mejor o nos parezca peor, nos parezca justo o injusto a nuestros ojos, hay un Dios sobre toda la creación. Y mi querido hermano, no somos nosotros los que ponemos las normas. No somos nosotros los que decidimos cómo el ser humano ha de convivir en paz.
es Dios quien lo decide. Y Dios lo decidió y lo escribió en su sagrada palabra. Pero para poder comprender la palabra, necesitamos que la tercera persona de la Trinidad nos hable y que podamos escuchar su voz en nuestro interior. En el libro del profeta Joel se dijo algo para nuestros tiempos, para los tiempos finales. Allí en el libro de Joel, en las profecías, Dios comienza a hablar bien de su pueblo, del bien que le va a hacer, y le dice, y voy a restituir todo aquello que te quitó el saltón y el revoltón, y vas a ser multiplicado y vas a ser bendecido. Y después de esta bendición, el profeta como si estuviera en un momento de éxtasis, que saliera un poco de la norma, escribe, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto de Dios, Dios hizo un pacto con su pueblo, y cada X tiempo el Espíritu de Dios era derramado sobre alguien para un trabajo en específico, para una obra en específico. Los jueces fueron enviados por Dios para liberar al pueblo de Israel cada vez que se desviaba. Y entonces el Espíritu fue derramado sobre Salomón y tuvo sabiduría. Y el Espíritu fue derramado sobre Sansón y tuvo fuerza. El Espíritu fue derramado sobre Elías y corrió más rápido que los carros del rey. Imagínense, me gusta porque Dios nos puso la imaginación. Y a mí me gusta ver al rey Acab con sus caballos, dale y galope, y de repente al costado apareciendo Elías así, corriendo, ¡ching! Como Asterix y Obelix, ¿no? Cuando los ven que salen corriendo rápido. Esas cosas las hace Dios. Están en su palabra y son verdad, mi querido hermano. Hemos acostumbrado a la iglesia a vivir en tiempos comunes donde no sucede nada sobrenatural. Y nos parece que está bien. Y parece que a nuestro alrededor nada acontece. De vez en cuando alguien se comporta un poco mejor, lo llamamos milagro. De repente vienen profetas y oran por los enfermos. Se sanan los codos de los dolores. Y a las 2 semanas les vuelve a doler. Recuerdo la anécdota de un hermano en el Señor que le preguntaron, ¿de qué Dios te sanó? Y él todo contento dice, yo tenía un dolor en la espalda y Dios lo hizo. Aleluya. Hacé lo que no podías hacer. Puso una cara de duda. El evangelista dijo, bueno, hacé lo que no podías hacer, porque si es un milagro, es un milagro. Y se agachó y cuando se levantó hizo, ¡ah! Se ve que quería pasar. Pero Dios reservó milagros para los que predican la semilla, que van plantando la semilla. Ahora, mi querido hermano, no es fácil, ¿eh? A ver si se creen que esto es coser y cantar. El trabajo lo hace Dios, pero lo hace con hombres y mujeres que están dispuestos
a dejarlo todo por Él. Jesús fue bastante claro a la hora de transmitir su evangelio. Y Él dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Nos hemos olvidado de esas cosas del evangelio. Dios no te pide el diezmo, mi querido hermano. Dios te pide todo. Dios no te pide que le pongas lo que te sobra. Dios te pide la vida, porque Él dio su vida. Me parece que la vida de Dios es un poquito más valiosa que la nuestra. Que de Él dependen y subsisten todas las cosas. Ahora esta promesa está escrita para nosotros y debemos tomarla. Debemos ponerla en práctica, debemos creer, mi querido hermano. Aunque no lo veas, hazlo. Aunque parece una locura, hazlo, mi querido hermano. Vas a fallar una y otra vez. Pero va a llegar un momento que tu fe encendida va a tocar el botón exacto que abre las puertas de los cielos. ¿Saben? Uno de los evangelistas de mayor éxito de la historia en Argentina y creo que del mundo, ¿saben los milagros que hacía ese hombre? Tommy Hicks. Cada vez que terminaba de predicar, venían a buscarlo, lo tomaban entre dos personas y lo llevaban a su habitación del hotel, porque tenía que tomar sus pastillas. Ese hombre que sanaba a miles tenía su maletín lleno de pastillas. Y uno podría decir, ¿cómo puede ser, no? O sea, sanó a todo el mundo, pero ya se acordaron un poco lo que le dijeron a Jesús, estando en la cruz. Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Pero es que no se trata de nosotros, mi querido hermano. El poder que quiere conferirte Dios no es para que te autosanes. Estamos muy equivocados los creyentes. Nosotros queremos el don de sanidad para sanar a nuestros hermanos. Los dones de Dios son para la evangelización del mundo. Son para que el mundo crea. Si tú le oras a un creyente, ya tiene lo más importante. Se va al cielo, se va con el Señor. Eso es lo que más vale. Ahora, mi querido hermano, si Dios te da el don de sanidad y vas a alguien que no conoce a Dios, con una familia que no conoce a Dios, y lleno de fe pones tu mano, Dios no te va a avergonzar. Cuando ocurre un milagro como ese, así trabajaba la iglesia primitiva, desde la sencillez, desde el no tengo ni oro ni plata. Se ve que eran pobres también, no andaban con mucha plata. ¿Saben? Pienso que si Pedro o Juan hubieran tenido dinero, ese hombre no se hubiera sanado. Porque le hubieran dado las monedas y ahí lo hubieran dejado. Ah, pero Pedro, Juan, que estaban juntos, que eran hermanos, que se amaban. Yo creo que se miraban los dos y que vos tenés algo. Anduvo mal la última cosecha. Pescamos 2 mojarritas y eran para el desayuno. Se miraron entre ellos y cuando se dieron cuenta de que no tenían nada más que una oración y nada menos. Y transmitieron una orden al enfermo. Miren, mis queridos hermanos, es algo que tenemos que empezar a practicar nosotros. Porque oramos con unas dudas. Bueno, Señor, si tienes ganas, si a lo mejor te parece sanar a este enfermo, bueno. Y si no, no pasa nada, Señor, no pasa nada. Si vos haces... Nos acostumbramos a orar con duda. Y se dieron cuenta que Pedro y Juan no oraron. ¿Qué hicieron? Le dieron una orden. Es que la verdad que no tengo ni oro ni plata. Lo que tengo. No lo que me va a ser dado.
sino lo que ya tengo está dentro de mí. Le dijo al paralítico, levántate y anda. ¿Saben qué pasa? Que cuando hay fe, mi querido hermano, hasta las piernas aparecen de nuevo. Dios no tiene problemas, no tiene escasez de milagro, mi querido hermano. Dios puede transformar todo el planeta si quiere. Dios hace lo que se le da la gana cuando quiere, pero tienes que estar conectado con el Señor. Y si no estás conectado, claro, obviamente los milagros no ocurren porque no estás conectado. Y a lo mejor el Señor te está diciendo, me lo quiero llevar, y vos dale que se sane. Una vez recuerdo un hermano que me dijo, por favor, pastor, ore por mi madre que está muy enferma. La madre tenía 96 años. Yo tenía ganas de decirle, hermano, voy a orar por vos para que dejes de depender de tu madre. Y así la dejas marchar, pobrecita. Porque allá arriba va a ser feliz. Y acá abajo te tiene que aguantar a vos. No me animé a decírselo. No es que orar por los enfermos esté mal, hay que hacerlo. Pero mi querido hermano, no es para que estemos bien acá. Confundamos los dones de Dios. Profetizamos para profetizar entre nosotros. Vamos a profetizarnos entre nosotros. A ver, vas a conquistar las naciones. Aleluya, gloria a Dios. Eres punta de lanza, gloria a Dios, aleluya. Tú vas a ser profeta de las naciones, gloria a Dios, aleluya. Está bien. Pero no sirve para eso. La palabra profética es una palabra de Dios que toca el corazón, que llega al alma y sirve para que la evangelización del mundo, para que la gente que no conoce a Jesús pueda saber que hay un Dios que tiene poder. Después viene todo lo demás, mi querido hermano. Después viene que vamos a dar palabra profética entre nosotros, que Dios nos va a usar pero no podemos cambiar el foco. La iglesia usa los dones encerrados en un templo. Cuando los dones son y el objetivo para afuera, no para adentro. Es para el mundo, es para los que no conocen a Jesús. Para que puedan conocerlo a través de los dones. Y después de nosotros. Porque hay una premisa. Dios está desesperado por las almas. Para que tú y yo prediquemos. Para que tú y yo prediquemos el evangelio. A nuestros vecinos, a nuestros amigos, a los que conocemos y a los que no conocemos. Y que podamos darle una palabra de aliento. Por eso fue derramado el Espíritu Santo. Para darnos una revelación completa. Porque la revelación incompleta del Antiguo Testamento, donde se manifiesta todo el ser de Dios, pero estaba tapado, velado, hasta que vino Jesús. Y entonces la revelación fue completada. Ahora, si tú basas toda tu vida en el antiguo pacto, la evangelización es imposible. Porque la única manera de poder evangelizar es entendiendo lo que se predicó el viernes aquí, la gracia, que es completamente inmerecida. Que tú no puedes hacer nada para ganar el cielo. Que no hay méritos en ti. Que tú puedes portarte muy bien, pero eso no te garantiza el cielo. Ahora hay algo que es la vida de Jesús. E identificarnos con Cristo, que nos da libre acceso al Padre. Y nos da libre acceso a la presencia de Dios y nos abre las puertas del reino de los cielos. En Hechos 2:38, Pedro, dando su primer discurso, concluye cuando le preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos para obtener esta vida eterna? Pedro concluye y les dice,
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es la primera vez que se menciona el Espíritu Santo a los no discípulos de Jesús. Jesús les habló del Espíritu Santo, de aquel consolador que habría de venir, que ni lo conocían ni sabían cómo era. Ahora, en un momento, los discípulos todos juntos, como 120 en el aposento alto, vino el Espíritu Santo y se derramó sobre ellos de una manera tremenda en Pentecostés. Y con ese denuedo del Espíritu Santo, Pedro predica y les da esta premisa: recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, cuando recibimos el don del Espíritu Santo, lo que recibimos es la tercera persona de la Trinidad. Pero si no la conocemos, mi querido hermano, vamos a vivir como cristianos de tabula rasa, donde en nuestra vida no pase nada, donde no haya transformación. Porque se puede ser creyente y no conocer al Espíritu Santo. ¿Sabían eso? No lo digo yo, lo dice la Biblia. En Hechos 19, había un grupo de creyentes de la ciudad de Éfeso, eran 12, que habían recibido el mensaje de Apolo y habían sido bautizados en el bautismo de Juan por arrepentimiento de pecados. Eran creyentes, creían en Jesús. Pero Pablo, en el capítulo 19, en el versículo 2, le dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Claro, sabemos de Dios, sabemos de Jesús, pero nos falta la revelación del Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Eran creyentes. Habían sido bautizados en el bautismo de Juan, de arrepentimiento de pecados, pero les faltaba el segundo bautismo, el bautismo de fuego, el bautismo de Jesús. El que Juan les dijo: yo los bautizo en agua, pero viene alguien que es más poderoso que yo, de que yo no soy digno ni de desatar el cordón de sus sandalias, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es imprescindible para un creyente. Lo que sí les tengo que decir, mis queridos hermanos, y sé que esto a los de corte bautista les va a molestar un poco, pero lo tengo que decir porque es la palabra de Dios. Todas las veces que aparece el bautismo santo, aparece el hablar en lenguas. Sí, la palabra lenguas se traduce en lenguas diferentes de este mundo, pero era un milagro. Y la gente hablaba en lenguas. Y le hemos dado un poco como de lado al hablar en lenguas. Porque muchas veces ha habido un abuso en eso, y es verdad. Donde no se habla en lengua, no sé en qué se habla, son cosas raras. Y al final termina la gente en un éxtasis medio complicado y no cambia. Miren, mi querido hermano, ¿usted quiere saber que recibe el bautismo del Espíritu Santo? ¿Usted quiere saber cómo es? Lo vas a ver en el cambio, en el fruto. Si no hay fruto, mi querido hermano, el shaba raba y el papá y el tatatá no sirve. Porque son puros emocionalismos. Yo se lo he visto mucho. Hay reuniones donde se pone la música, todo lo que da, dale que dale, bien fuerte, cosa de que no podamos pensar.
Entonces viene alguien y te pone en el oído y te dice, tenés que repetir conmigo, aleluya, o alguna palabra así medio rara, hasta que se te trabe la lengua. Listo, recibiste el don del Espíritu Santo. Ah, mis queridos hermanos, las cosas no van así. El Espíritu Santo es algo serio. Se recibe por el amor de Dios. No digo que siempre se va a recibir de la misma manera, pero no podemos hacer una fórmula. Si te grito esto en el oído, entonces lo vas a recibir. Se recibe por imposición de manos. Lo primero que les voy a decir es, si ustedes quieren recibir el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, y el don del Espíritu Santo, tienen que estar bajo autoridad. Es un despendolado como Simón el Mago, que andaba suelto, pastor y baño. No funciona. Usted tiene que estar bajo la cobertura de alguien. Mi querido hermano, la cobertura y la autoridad es algo que nosotros hacemos de forma voluntaria. A vos te dice, ¿y los pastores tienen cobertura? Yo tengo aquí en Redondo cuentas, ¿eh? A veces piensan que yo voy por libre. Yo le rindo cuentas a otros pastores. Y esos pastores le rinden cuenta a alguien. Eso a mí no me interesa. Que no es mi problema. Si ellos no están bajo autoridad, se agarran después. Pero yo tengo que estar bajo autoridad. No puedo vivir de cualquier manera. Queremos recibir al Espíritu Santo y queremos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. No podemos vivir de cualquier manera. Sin rendirle cuentas a nadie. Hacemos lo que se nos da la gana. No, mi querido hermano, mi amor. Se nota que últimamente estoy retando mucho a mi esposa. No, mi querido hermano. Yo no le estoy diciendo que se sujete a mí, ¿eh? Tranquilo. No van por ahí los tiros. No soy de ese tipo de pastores. Haga lo que tenga que hacer, pero esté bajo autoridad. Sobre la persona que usted entienda que tiene que estar bajo autoridad, pero su vida tiene que estar bajo autoridad, mi querido. Deje de tomar decisiones porque usted le da la gana. Deje de tomar decisiones sin contar con nadie. Voy, vengo, subo, estoy, ¿A quién le preguntan? No, a nadie. Yo he cometido muchos errores por eso, ¿eh? Yo he cometido muchos errores por no preguntar, por no someterme a alguien. Preguntarle, ¿te parece bien que haga esto? Oramos juntos. Es un símbolo de autoridad, es un signo de autoridad y el Espíritu Santo le encanta la gente que es humilde. Porque, aunque no lo querramos ver así, vivir de manera libre, donde no rendimos cuentas a nadie, es algo que contrista al Espíritu Santo. Y al final es orgullo. Sé que no te gusta lo que te estoy diciendo, duele, pero es orgullo. Si uno quiere vivir tomando las decisiones que a uno se les da la gana, es un orgullo. Y como pasa muchas veces, después nos enojamos con los hombres que Dios pone en autoridad porque no nos dijeron nada cuando nosotros tomamos la decisión. Y dice, pero ¿quién te mandó a tomar la decisión y no preguntar? Y hacer lo que se te dio la gana. Podrías haber preguntado, podríamos haber orado juntos. Hay decisiones, mi querido hermano, en nuestra vida que son trascendentales, fundamentales, y no las podemos dejar al amparo de a mí hago lo que se me da la gana, porque yo soy así. No, no menosprecie su vida de esa manera. ¿Usted se merece tomar decisiones de la mejor manera posible? De manera consultiva. Ve que lo hace la gente del mundo en sus empresas. ¿De qué se creen? ¿Aquellos que tuvieron éxito? ¿Tuvieron éxito porque hicieron lo que se les dio la gana? No tuvieron éxito porque pidieron asesores. Tuvieron éxito porque le preguntaron a otros que sabían más que ellos. Pero los creyentes no. Sabemos demasiado como para preguntarle a otro. Sabemos demasiado como para
humillarnos, preguntarle a alguien si lo que vamos a decidir está bien. Y lo peor de todo, sabemos demasiado como para encima hacer. Yo quiero ir para la derecha. Están diciendo que ya está complicada. Vaya por la izquierda. Bueno, eso no se lo decimos a los venezolanos. Que entendió, entendió. No, pero yo quiero ir por la derecha. Están avisando que la derecha no está bien. No, pero yo voy por la derecha. ¿Les va mal? ¿Por qué no me avisaste? ¿Ah? ¿Por qué no me dijiste? Estoy diciendo hace rato. Y no se crea, ¿eh? El Espíritu Santo, cuando usted consulta, no sé si es por amor a usted o por amor a la persona que le da el consejo, pero muchas veces, no quiero decir siempre, porque sería muy pretencioso, muchas veces por amor a las ovejas, el Espíritu Santo a los pastores nos da la palabra justa. No porque nosotros seamos buenos, no porque Él es bueno. Y Él te ama. Y antes de que el pastor te largue una que te va a mandar para cualquier sitio, el Espíritu Santo dice, vamos a cerrarle la boca al pastor y pues yo voy a hablar a través de él. Sí vas a encontrar los mejores consejos para tu vida. El Espíritu Santo es un grandísimo consejo. Y soy un enamorado de estudiar la Biblia y que cada uno de ustedes estudie en su casa. Pero cuidado, no es para libre interpretación. O sea, no es que yo leo la Biblia y hago lo que se me da la gana. Yo estoy en un cuerpo. Y Dios es un Dios jerárquico. Yo sé que nos gusta, somos todos amichi, pero no, mi querido hermano. Para Dios hay puestos de jerarquía, hay puestos de autoridad. Y Dios se maneja de esa manera. No es un Dios desordenado. Es un Dios que tiene un orden muy específico. Y no le gusta cuando nosotros nos manejamos de cualquier manera. Yo quiero el Espíritu Santo, mi hermano. Quiero que me hable, quiero escucharlo, quiero hacer lo que Él me dice. Y por eso necesito estar bajo autoridad. Miren, estos hombres estaban orando. Eran 12 buenos creyentes. Seguramente eran buenos hermanos. Sí. Pero no recibieron el Espíritu Santo hasta que no fue Pablo. ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo es el orden de Dios? Pero si Dios está en todo lugar, ¿no? Vamos a calcular como hablamos muchas veces. Si Dios está en todo lugar, ¿por qué tiene que ser? Porque a Dios se le da la gana. Si Dios está en todo lugar, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Porque Dios quiere. Pero si yo tengo mi iglesia, que es mi familia. Esa es la otra, ¿no? Yo tengo mi iglesia, somos más de 2, listo, tenemos iglesia. Entonces, iglesia en casa. Me pongo mis chanclas, prendo así la tele, prendo el YouTube y a ver porque tengo varios predicadores. Dependiendo de lo que diga, voy cambiando de uno a otro. Este no me gustó. ¡Cling! Qué fácil así me. ¿Cuántas veces le hacemos a Dios lo mismo con la Biblia? Abrimos la Biblia y cuando vemos que algo que nos está hablando ahí nos está tocando justo en el. Solemos tener el ventilador que nos pasa la página. Nosotros decimos, gracias Señor, y era el diablo era el diablo. Que no quería que escuche. Era Satanás que estaba soplando. El ventilador estaba mirando para otro lado. Pues somos así, nuestra vida, mi querido hermano. Déjeme que se lo diga, porque es la suya y la mía también. Está en desorden. Nuestra vida es un caos. Nuestras decisiones siempre son un caos. Si no es por el Espíritu Santo. Y lo necesitamos a Él para poner orden. No podemos ir por libre, mi querido hermano. Todos queremos eso, pero nos gustaría que todo nos vaya bien haciendo lo que se nos da la gana y que Dios vaya arreglando todo lo que hacemos. Eso nos encanta. Meternos en cualquier lío, entonces va Dios, ay, vamos a arreglar acá.
Muchas veces Dios es un espectador de brazos cruzados. Y perdónenme que se lo diga así. Usted se mete en un lío y el Señor cruza los brazos así y dice, bueno, vamos a esperar. Ahora toca esperar. Se te destroza la vida y Dios está ahí, te ama, pero no va a hacer lo que a ti se te cae. No eres Dios. Dios es Él, no nosotros. Así que sí, mi querido hermano, fue Pablo el que le impuso las manos y recibieron el don del Espíritu. Dios usa hombres, Dios usa autoridad. Y esto la voy a tirar y esta sí va a doler. Agárrense. O esta va a doler. Las hermanas, agárrense. Dios le dio autoridad al hombre. Ay, ay, ay. Me metí en un lío, lo sé, lo sé, lo sé. Pero me encantan los líos cuando son de Dios. No, ¿por qué digo esto? Yo no estoy en contra de que las mujeres prediquen, todo lo contrario. Pablo le dijo a Timoteo que tenía que aprender de su madre y de su abuela. Y es más, habían personas como Febe, que eran personas que trabajaban y que enseñaban la palabra del Señor. A Apolos fueron un hombre y una mujer, fueron Priscila y Aquila los que le enseñaron. Así que no estamos hablando de no enseñar, por favor. Porque, o sea, además, acá predican mujeres y no tenemos ningún problema. No hay ningún problema con eso, con enseñar. Pero sí hay un problema con el puesto de autoridad. La última palabra para Dios en una iglesia o en una familia, y escúcheme bien porque esto duele, no la puede tener la mujer. Y si la tiene la mujer porque el hombre es un pelele, esa casa está en desorden y no puede ir bien. La mujer tiene capacidad más que el hombre. Capacidad. Ustedes tienen muchísimo más. Son más inteligentes, más lindas, más todo. Se nota que las hizo el Señor después. Yo, yo digo, bueno, el Señor con nosotros hizo algo y después dijo, vamos a mejorarlo un poquito porque este también es más capaz, tiene mucha capacidad. Pero así como la iglesia, y es lo vil y menospreciado del mundo lo que escogió Dios para avergonzar a los sabios, en la casa no es el que más sabe el que manda. Ahora, es una autoridad delegada de parte de Dios, ¿eh? Cuidado. No es una autoridad machista, golpeadora, violenta. Es una autoridad delegada por Dios, donde con una palabra podés poner orden en tu casa. Y querido hermano, los hombres estamos diseñados para poner orden en nuestros hogares. Y los pastores estamos diseñados para poner orden en la iglesia. Lo hacemos con respeto, lo hacemos con amor, pero lo tenemos que hacer nosotros. No lo pueden hacer nuestras esposas, ni en casa ni en la iglesia. Yo no sé, bueno, esto no estaba en el texto, se los aseguro. Pero ya se las mando. Porque hay un desorden en este mundo a día de hoy. Y en la iglesia se está empezando a comer ese desorden. Parece muy light y muy, vamos a empoderar a las mujeres. Cuidado. Dios eligió 12 discípulos que iban a ejercer autoridad. ¿Ustedes creen que las mujeres eran menos? No. Es una cuestión de puestos y
rangos de autoridad que Dios se lo dio al hombre, eso no significa que el hombre sea mejor que la mujer. Significa que está en ese puesto. Y la mujer, que tiene muchísima más capacidad que el hombre, está en todos los demás. ¿O no? El hombre llega a casa y ¿cuántas veces? Mi casa pasa muchas veces. Porque es normal, es lo habitual, es lo que tiene que suceder, mi querido hermano. Cuando llega un hombre a su casa, a su hogar, y muchas veces tiene que poner orden. No es su esposa, yo tengo una esposa súper ordenada, pero mis hijos no lo son tanto. No son chicos, no porque sean malos, no son pequeños. Y a veces llega uno a la casa y está la madre que se agarra por la pared porque los hijos no hacen ni caso. Ah, bueno, mi querido hermano, pero escucha la voz de uno. Se escucha la voz del hombre. Obedecen los hijos y desobedece la mujer. Lo que Dios nos quiere decir hoy es que, mi querido hermano, la revelación, todo lo que Dios nos lo da con un orden, mi querido hermano. No es para manipularlo y no es para hacerle decir lo que a nosotros se nos da la gana. Y no es para que el mundo empiece a interferir en las ideas de la iglesia, porque somos nosotros los que tenemos la palabra de Dios, no ellos. No son las constituciones de los países las que tienen que dictaminar las normas morales de los cristianos, ¿eh? No es que, claro, es que ahora en la Constitución aprobaron el aborto y entonces, bueno, vamos a estar todos a favor, claro, porque en la Constitución de 1978, hecha por políticos corruptos, por un rey que es corrupto y que se ha robado un montón de dinero, que la siguen cambiando porque está mal redactada. ¿Y usted quiere tener su valor moral en la Constitución de 1978? No, mi querido hermano. La proyección moral de los creyentes está en un libro que se llama la Palabra de Dios, que es la Biblia, que se dio sobre 1500 años, 40 autores, escrita por Dios, dada a los hombres, y que es inmutable. Usted no la va a cambiar, yo tampoco. Van a seguir pasando años y la palabra de Dios va a seguir ahí. Las constituciones van a cambiar. De hecho, cambiaron estas de 1978. ¿Cuánto tiene? 50 años. No, mi querido hermano, no cambiemos los valores morales de Dios por los valores morales de un mundo que está muerto. Está en sus delitos y en sus pecados. Ay, no, bueno, pero es que la Constitución nos dice que existe el matrimonio igualitario y que eso está bien. Y que un hombre se puede casar con un hombre y eso es un matrimonio. Y que una mujer se puede casar con una mujer y eso es un matrimonio. ¿Y de dónde sacan los valores morales? De la Constitución de 1978, que la modificaron en el 2015 para que la gente se pueda casar. Y ahora tenemos iglesias incluso que casan a gente del mismo sexo. ¿Por qué? Porque cambiaron los valores morales de la palabra de Dios por los valores morales de un corrupto. Es que está de moda. ¿Saben qué? Oye, ya que está de moda, ¿por qué no ponemos una banderita del arco iris y ponemos iglesia gay friendly? Es que está de moda. Eso no significa que una persona homosexual no pueda venir. Claro que puede venir. Y la vamos a amar como cualquier persona. Pero cuidado, mi querido hermano, no confundámoslos tanto. Lo que está mal, está mal. Lo que está mal, está mal. Si está mal para Dios y en la Biblia está mal, bueno, mi querido hermano. Ay Dios, y ahora nos usan a Jonatán y David. Ah. Yo digo también, es medio rarita la frase, porque la verdad,
que David le diga a Jonatán que el amor de él ha sido mejor que el de 1000 mujeres. Yo digo, David, no ayudaste con esa frase. Pero lo que pasa es que el contexto de eso es muy diferente. Y aparte, que David no estaba enamorado de sus mujeres, le gustaba físicamente. El amor de Jonatán era un amor de amistad, eso que él no había experimentado con ninguna mujer. Porque con las mujeres tenía otro tipo de amor. Vamos a decir, hay menores. ¿Me entienden, mis queridos hermanos? Y por eso David dijo lo que dijo. Y ahora se agarran de ahí para decir que Jonatán y David eran pareja. ¿Qué? Pero, por favor. Y así, con decirles que hay una Biblia LGTBIQ+, con pasajes adaptados. Pero también hay una Biblia de la mujer con pasajes adaptados. ¿Saben que en la Biblia de la... Bueno, primero, que la Biblia de la mujer, si ustedes la buscan, es así. Porque quitaron todos los textos que son machistas, por así decirlo. Entonces, claro, imagínense, Abraham, que Sara le dijera que se llegara a su sierva, hombre, eso era muy machista. Fuera la Biblia. Claro, que Salomón tuviera 1000 mujeres, fuera la Biblia. Y así, claro, fueron sacando cosas de la Biblia, les quedó un folleto. La Biblia es como es, mi querido hermano. No la vas a modificar tú, tampoco la voy a modificar yo. Y menos la vamos a modificar por nuestros gustos, porque es una palabra directa de Dios para la humanidad. Y solamente Dios la puede modificar. ¿Y saben qué? No quiere, así que listo. Hasta los últimos tiempos seguiremos teniendo la misma palabra. Yo no sé, pero me he desviado un montón de lo que iba a decir. Pero bueno, acá estoy. ¿Se ve que el Espíritu Santo está hablando, no? Uy, no. Va a agarrar. ¿Dios está hablando? Ay, gracias. Juan 16, del 12 al 15. Jesús le dice a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. A toda la verdad, perdón. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Si pudiéramos, los creyentes, trabajar con un 1% del concepto equipo que tiene la Trinidad, el mundo estaría todo evangelizado. ¿Se dan cuenta cómo nosotros le ponemos escalafones a la Trinidad? Los testigos de Jehová, bueno, no, pero es que el Padre es un Dios superior y Jesús es más inferior y el Espíritu es una energía. Y todo lo hacemos nosotros porque le ponemos nuestro tinte. Claro, si adoramos a Jesús, el Padre se nos va a ofender. Pues si adoramos al Padre, y a lo mejor Jesús se nos ofende. Entonces, claro, ponemos, no, el Padre está por encima y ponemos escalafones. Dios trabaja en completa armonía. Cuando vos hablás bien del Espíritu Santo, Jesús se pone contentísimo. Cuando vos hablás bien de Jesús, el Espíritu Santo se pone súper contento. Cuando hablas bien del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se alegran y aman ese corazón. Cuando hablas bien del Hijo, el Padre se alegra de tus palabras, porque no tienen problemas entre ellos. Nunca en toda la eternidad, son uno solo. Nunca tuvieron problemas de ver quién tiene más followers, más seguidores. Team Padre, Team Jesús, Team Espíritu Santo. Pero nosotros lo hacemos. Pero es que la iglesia lo hace, mi querido hermano. Somos tan tontos, perdónenme la palabra, pero somos tan tontos en la iglesia que queremos dividir a la Trinidad.
A ver, ¿cuál de los tres es más importante? No, pero hay el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu, no, pero Jesús. ¿No? Está en la iglesia el solo Jesús. ¿Y está en la iglesia? No, no, el Padre, el Padre, el Padre. Y están los otros que están llenos del Espíritu Santo y conocimiento bíblico cero. Pues no quieren conocer a Jesús. Porque el Espíritu Santo nos habla de Jesús, mi querido hermano. ¿De quién se piensa que habla? Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿No pensamos que el Espíritu Santo sirve para moverse un poco? ¿Qué es el Espíritu Santo? Eso, movernos un poco. Ay, ay, uy, recibimos el Espíritu Santo, pero así tenemos iglesias en África donde va un pastor con la pelota y la gente y se cae. Por favor. ¿Qué es esa clase de...? Otro con un martillo. ¿Lo vieron? Va con un martillo gigante. Yo digo, menos mal que no les pega. Pero va con un martillo gigante y te pone así el martillo y la gente... ¿Por qué? Porque se pensaron que el Espíritu Santo era eso. Tenés pastores Street Fighter. Se pone uno de un lado, le hace así. ¡Ah! Y otro. ¡Ah! Y el otro. ¡Ah! Y otro. ¡Ah! Es espectáculo. No digo que la gente no se... Yo me he caído, ¿eh? Yo me he caído bajo el poder de Dios. Es precioso. También me tiré. Soy un ser humano, mi querido hermano. Hago cosas mal. Y cuando era chiquito, me tiraba siempre. Siempre. Después contaba. Uno estaba en el suelo y contaba hasta 10. A veces se levantaban los de al lado para no quedar mal. Que no, lo hemos hecho unos cuantos acá, ¿eh? 1, 2, 3. Llegabas a 10 y veías que seguían ahí. Bueno, otros 10. Éramos chicos. Experimentábamos, nos equivocábamos, cometíamos errores. Pero una vez ya grande, mi querido hermano, el Espíritu Santo lleva a conocer a Dios y nos lleva a cambiar, a ser transformados y a transformar vidas. No se van a transformar las vidas si nosotros vamos complaciendo el pecado de la gente. Obviamente que Dios nos acepta. Tú no tienes que cambiar para llegar a Dios, porque eso no te va a pasar nunca. Tienes que llegar a Dios para ser transformado. El orden de los factores altera el producto, y mucho, ¿eh? Si tú quieres que la gente cambie para acercarse a Dios, es imposible. Tú tienes que acercarte a Dios para ser transformado, para ser cambiado, para que Dios te cambie. Pero mi querido hermano, Dios te va a cambiar las cosas que reconoces que no están bien. Si vos querés justificar tu pecado, eso no va a cambiar. Y porque vos justifiques tu pecado, no va a cambiar la opinión de Dios. No es que Dios va a decir, bueno, está bien, ¿saben qué? Ahora que se puso de moda, vamos a dejar que voy a bendecir los matrimonios. Por más que el Papa diga que se pueden bendecir matrimonios homosexuales, a Dios eso no le interesa. Dios no bendice esa unión. Ama a las personas y quiere bendecir a las personas, pero no bendice esa unión. Así como Dios no anda bendiciendo perros ni gatos. No es que un cura le hace la extrema unción a los perros y a los gatos. Querido hermano, son animales que no tienen espíritu. ¿Tienen emociones y sentimientos? Sí, tienen alma. Tienen personalidad, tienen instinto. Pero por el asomo son como nosotros. No, mi querido hermano, no se coma sus cuentos. Que andan dando vueltas por ahí. No separe a los gallos de las gallinas. Pues son locuras que nosotros después pensamos que están bien. Y a mí ¿saben lo que me preocupa? Yo tengo 2 dedos de frente y he nacido en otra época. Pero nuestros jóvenes y nuestros adolescentes empiezan a vivir esta vida pensando que eso es normal. Claro, pero es que a mí me pasa en la escuela. Hoy me voy a meter en unos... me van a banear, me van a banear. Pero la compañerita de una de las mamás de una compañerita son 2 mujeres que están juntas. No las voy a menospreciar, no me meto con ellas, las amo, que Dios las bendiga.
pero mi hija no puede ver eso como normal. Yo no puedo tenerlo como normal. Y yo no puedo cambiar a Dios o la perspectiva de Dios para que acepte que mi compañerita, porque la compañerita de mi hija tiene dos mamás que son mamaces, y que Dios tiene que aceptar eso. Claro, es que si Dios no lo acepta, yo voy a quedar mal. Pues claro, quedo como un retrógrada, ¿no? Entonces, como no quiero quedar mal, Dios, por favor, acepta mi aceptación del pecado. Oh, esto no funciona así, mi querido hermano. Les predicás el evangelio, los amás, los bendecís, orás por ellos. Nunca, nunca, nunca jamás nosotros tenemos que, o nuestros hijos tienen que menospreciar a otros porque vivan otra realidad. Eso sí es algo que nosotros tenemos que enseñar. Yo no le puedo decir a mi hija que trate mal a la nena porque su... No, por favor. Es una locura eso. Ahora, eso no se puede aceptar. Y es lo que nosotros tenemos que implantar a nuestros hijos, mi querido hermano. Cultura cristiana. Cultura cristiana. Cultura del reino de los cielos. Donde los hombres aman a sus mujeres. Donde las mujeres se sujetan a sus maridos. Donde la palabra divorcio se deja de mencionar. Donde los hijos respetan a sus padres. Donde el hombre es cabeza del hogar. Donde el hombre es un sostén para el hogar. No me cambie el orden, mi querido hermano. Dios le dijo al hombre que tenía que salir a sustentar su familia. No, es que yo soy un amo de casa. ¿Amo de qué? Anda a laburar, atorrante. Vaya a trabajar, gane el pan de su casa, de sus hijos. Salga. No, es que esos son pensamientos, son los pensamientos de Dios. Y yo me manejo por ese orden, no por el orden de este mundo. No me va a decir ahora a mí, Pedro Sánchez, cómo tengo que pensar yo moralmente. Tiene a la mujer imputada, al hermano imputado, al otro no sé qué, roban por todos lados y encima me van a decir a mí cómo tengo que opinar yo moralmente. No, por favor, acá hay una palabra de Dios, acá y en el papel. Tengo Biblia, que consta. Tengo un montón de Biblias. Pero sí lo que les digo, porque si no, la Biblia en el móvil para mí tiene una ventaja muy grande. Yo tengo la capacidad de no mirar WhatsApp cuando estoy leyendo la Biblia en el móvil. Pero es que tiene múltiples versiones. Y tiene versiones, y en eso sí soy un poco retrógrada, en eso sí. Me gusta leer la versión del oso, me gusta leer la Vulgata Latina. Y entonces, claro, me voy a... no, imagínense, tengo que tener 30 Biblias, imposible. Entonces, en el móvil voy mirando, ¿no?, todas las versiones, de la del oso, que es de 1569, voy mirando a la Vulgata. Usted lea la que usted quiera, no hay problema. Pero tengo entonces, por eso en el móvil me es muy práctica. Y no diga, el pastor no tiene Biblia. Sí tengo. Tengo, la leo y la amo. Reina Valera también, me encanta. Es para mí, es la mejor versión. Y a lo mejor entiende otra un poco más, no pasa nada. Así que, mi querido hermano, yo no sé, el Espíritu Santo nos llevó para un lado, para el otro. Quizás hay una cosa que le quedó de esta mañana, practíquela. Pero es el tiempo que la iglesia empiece a moverse bajo las órdenes morales del Espíritu Santo y no las de este mundo. El mundo tiene que dejar de dictarle a la iglesia cómo tiene que aceptar a la gente, cómo tiene que hacer las cosas, en quién tiene que pensar bien o en quién tiene que pensar mal, o qué es lo que tiene que hacer. Mi querido hermano, seguramente querrán cerrar congregaciones, querrán cerrar iglesias por 1000 razones distintas. Por 1000 razones distintas. Se viene un tiempo en el que quizás más de uno de nosotros será probado. Y los querrán meter en la cárcel, pero mi querido hermano, ¿qué vale más? ¿Nuestra vida aquí en la tierra o nuestra eternidad con el Señor? No le podemos dar tanta importancia a esto. Hay que predicar el evangelio, aún con el riesgo
de que nos denuncien, aún con el riesgo de que no nos quieran, de que en la escuela excluyan a nuestros hijos. Se los dice un excluido. Era el único creyente en toda la escuela. Y me han dicho de todo por ir a la iglesia. De todo me han dicho. Seguro que a más de uno de ustedes también se lo han hecho. Conozco hermanos en el Señor a los que han echado del trabajo justamente porque eran creyentes. Dijeron, soy cristiano. Al otro día, despido. Y a uno, lo recuerdo bien porque me lo contó a mí, personalmente. Me dijo, literalmente, mi jefe me dijo, no voy a tener a un cristiano en mi vida. Vos y tu religión los quiero fuera de la empresa. Lo que sí se me aventuró decirle, porque a veces tenemos el deseo de que les vaya mal. Pero nosotros no estamos para desearle el mal a nadie, mi querido. Estamos para bendecir. Aunque aún así parezca que no teníamos razón. Que la razón. El pueblo de eso es un pueblo diferente. Bajo las normas de este, bajo las normativas. Es un pueblo que no es envidioso. Es un pueblo que si le va bien a alguien, se alegra, se contenta, lo celebra, mi querido. Si hay alguno de ustedes que le va bien, que tiene una buena empresa, que está ganando dinero, lo aplaudo, lo bendigo. Yo seguiré con mi fe, gloria a Dios. Y a lo mejor a ustedes Dios los prospera, gloria a Dios. Y a lo mejor usted tiene 60 años y un melenón, gloria a Dios. Melenón, melenón. Le voy a tener un poquito de envidia, voy a amar igual. Entiéndame, mi querido hermano, somos un pueblo diferente con normas diferentes. Y hasta que no lo comprendamos, vamos a seguir dando tumbos en este mundo, moviéndonos con los mismos. Entre nosotros hay puestos de autoridad que Dios plantó, que Dios puso, pero no son puestos de autoridad, son puestos de... Nos equivocamos y cometemos errores. El Espíritu Santo está con. Así que, mi querido hermano, en esta mañana, no te olvides que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es fundamental en nuestra vida. Que necesitamos tener experiencias con Dios. No podemos vivir de lo que experimentamos hace 20, 30 años atrás. Tenemos que tener experiencias. Tenemos que vivir la Biblia día a día. La presencia de Dios es de diario. Es todos los días. Para experimentarla, es para vivirla. Para hacerla vivir a nuestros hijos. Para hacerla vivir a nuestra esposa, a nuestro esposo, cónyuge, a nuestros padres. A lo mejor hay alguien aquí que tiene sus padres no son creyentes. ¿Hay alguien que tenga padres no creyentes? Levante su mano. Padres no creyentes. Ora por tus papás. Predicar es el evangelio y ser luz. Casa, para ellos. ¿Sabes aquellas cosas que hacías que le irritaban mucho a tus papás? Deja de hacerlas. O sea, que sea leer la Biblia. Honra a tus papás, aunque no hayan sido buenos padres. Que tu padre a lo mejor fue un borracho, fue un golpeador. No importa, honralo. Porque tienes principios morales diferentes. Tus hijos, a lo mejor tenés hijos grandes que no quieren saber nada del Señor. Ámalos. Ámalos como son. No intentes cambiarlos. Intentás mostrarles el amor de Dios para que el Señor los cambie. ¿Ven? Gracias, Padre, porque nos amas, porque estás con nosotros. Gracias por tu palabra. Queremos ponerla por obra. Ayúdanos a seguir tus principios, a hacerlo con alegría, sabiendo que es lo mejor. Te ruego que bendigas a cada hermano, a cada hermana, a cada familia. Por sobre todas las cosas, que tu luz inunde cada hogar. Y que donde haya una persona que no te conozca, te pueda conocer.
Si hay alguien en esta mañana que no te conoce, Jesús, yo te pido que puedas entablar una conversación con esa persona. Que abran su corazón y puedan dejarte entrar. Porque siempre, siempre hay tiempo para salvación. Te pido, Señor, que nos acompañes a nuestros hogares. Te pido, Padre, que nos sigas dando luz para predicar tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Un abrazo grande.